En contarles que llegué a Honduras sin conocer absolutamente nada de Dios, buscando una dama que conocí en Estados Unidos. Vivía allá, me encontré con ella, nos separamos por 3 años y resulta que un día empecé a sentir que estaba vacío, que no me llenaba el alcohol, que no me llenaba el dinero. Y la llamé por teléfono a Honduras y resulta que ella estaba esperando la llamada. Y cuando yo la llamé, gritó, gracias Dios, y de Dios ninguno de los dos conocíamos. Porque, ¿sabe? Yo era alcohólico, mi esposa también en aquel tiempo nos tomábamos algunas, y yo decía que me hable de Dios, no entendía, porque ninguno de los dos hablábamos de Dios. Entonces yo no entendía, pero me empezó a contar una historia. Esa historia era que ella había perdido un hijo y después que perdió a ese hijo, 1 año más tarde se había encontrado con Jesús. Ah, qué bueno que cambiaste, digo que estás bien. Pero yo no tenía ningún interés en cambiar. Pero llegué a Honduras y en la primera noche que llegué empezó a orar por mí. Y decía, mira, vas a ver que yo te voy a llevar a un lugar bien lindo. ¿Y qué lugar es ese? Es un lugar ahí, dice, mira que se cena, que se come, son de empresarios. Y yo digo, no, esto es de lo mismo que vas vos, yo no me interesa, le digo. Y fíjese que cuando le digo eso, ya solo lloraba, pero lloraba aparte. Y le digo, ¿por qué lloraste? ¿Arrepentiste? Le digo, yo me recorría el continente para ir a casarme con esta dama. Y resulta que lloraba. Entonces le digo, no lloré. Le digo, mira, si te arrepentiste me voy. Y no me decía nada. Y era que estaba orando con gemidos indecibles para que yo también conociera al Dios que ya había conocido. Mire, me llevaron a un evento de esto de la fraternidad. El hombre me insistió tanto que le dije, mire, voy a ir hoy, pero que no, yo no quiero pelearme con usted, pero a mí no me interesa. Y llegué a esa reunión y resulta que cuando estoy sentado en esa mesa todo el mundo me miraba porque en Pueblo Chico usted sabe cómo es el asunto, sabían que yo era el uruguayo que se venía a casar con la profesora. Y entonces, termino este pedacito, en menos de 1 semana, me llevaron a esa reunión, yo no quería estar, pero abrí mi boca y le dije a Jesús que entrara en mi corazón. 2 días después veo un milagro que Dios hace usando la vida de mi esposa. Y cuando yo vi ese milagro empecé a temblar y a decirle a Dios, yo quiero de eso, si me das de eso voy a ir a esas reuniones. Un milagro va a traer multitudes, no multitudes para ir a buscar una persona que necesitamos en los capítulos. Necesitamos el poder de Dios. Entonces, vamos a comenzar con lo que Dios nos ha entregado, oración e intimidad. Mire, la oración sabemos que es hablar con Dios. Sabemos que es necesario, por más que le digan que no hay problema, porque somos laicos, nosotros tenemos que hablar con Dios. Porque Dios no va a hacer nada si no lo hablamos con Él. Después de eso también decirle que la intimidad es cuando ya tenemos una relación con Dios. No solo vamos a hablar y a pedir el carro, la casa. Señor, estoy sirviendo y no me has hecho nada cuando nos has sacado de la droga, del alcohol, de la miseria. Y no estamos agradecidos solo quejándonos. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en esta ecuación y la intimidad nos hace ir a la presencia de Dios y esperar en Él la respuesta. Cuesta esperar en Él. ¿Sabe que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en una cumbre como esta? Esperando que Dios le hablara. 40 días y 40 noches y nosotros no podemos estar 2 minutos esperando a ver qué Dios nos dice. No nos da el tiempo a discernir lo que Dios nos quiere hablar. Necesitamos tiempo de oración. Necesitamos tiempo de intimidad con Dios. Porque si no, no vamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es imposible. ¿Qué necesitamos para tener una oración eficaz? Fácil, eficaz estoy hablando, no hablar por hablar. Ser llamados y escogidos por Dios. Y aquí estamos todos los que fuimos llamados y escogidos por Dios. Nos ha convocado. ¿Y sabe dónde lo dice? En Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. No hay pérdida. Cuando nosotros damos buenos frutos, frutos del Espíritu, no frutos de la carne. Cuando nosotros estamos realmente en contacto, conocimos a Jesús, Jesús nos presentó al Espíritu Santo y tenemos esa relación con Dios, vamos a tener una comunicación, no una oración pidiendo y pidiendo. No llegamos a ningún lado así. El pueblo de Israel estuvo pidiendo de la carpita, ahí decía, dame maná, dame agua, ahí estaba todo el tiempo. Pero vino una nueva generación, una nueva temporada,
como esta. Y esa nueva temporada, ¿sabe para qué es? Para agarrar la espada como Josué, para ir a buscar lo que Dios nos ha entregado, los territorios que Dios nos dio en cada nación donde estamos representadas hoy aquí. Dios nos ha dado un territorio para conquistar y necesitamos movernos, orar, interceder y también actuar. Si no, no vamos a lograr hacerlo. Entonces, buscar en oración la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo en oración, clamar, hasta que usted tenga esa experiencia con Dios. Mi experiencia fue esta y la quiero compartir, porque podemos adelantar mucho tiempo y mucho camino. Mi experiencia fue ver un milagro, buscar a Dios con todo mi corazón, recibí a Jesús, pero después de eso, yo pedía, Señor, ¿por qué yo no recibo los que tiene mi esposa? ¿Por qué no recibo los dones que sé que tú me vas a dar? ¿Por qué no los recibo? Y un día mi esposa me dice, ¿no será que tenés que confesarle algo a Dios? No, le decía yo. Y empezó a buscarme hasta que le conté todo lo que le conté. Que casi se arrepiente y me manda para Uruguay porque creía que era buena gente. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando yo le confesé a Dios todo lo que yo sabía, 5 días más tarde, el 5 de enero del 2007, yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Cuando ese Espíritu Santo que lo conozco vino sobre mí, empecé a temblar y me abrió los ojos espirituales y me mostró cosas grandes y ocultas que yo no conocía y me hizo libre desde ese tiempo de la masturbación, de la pornografía, de la lujuria y tantas cosas que un niño de 2 años que me mostró que estaba siendo abusado no lo puede saber, y eso me tenía atado a tantas cosas, pero Dios vino a liberarme porque sabía que hoy iba a estar acá. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando Dios hace eso en nuestra vida, nos enamoramos de Él. Yo antes era celoso con mi esposa y ya después le decía, si me dejas, tengo a Cristo, porque uno se enamora de Jesús, porque si tenemos a Jesús tenemos la esposa. Si tenemos a Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Si tenemos al Espíritu Santo tenemos el poder de Él para ir y hacer cosas maravillosas en las naciones. Si no está el poder de Dios vamos a ir a hablar. Pero si no hay milagros hoy en este lugar aquí es porque Dios y el Espíritu Santo no está conmigo. Yo no tengo miedo de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque sé quién está conmigo en este lugar. Sé quién está con ustedes también. Pero hay que provocar el reino de Dios en la tierra. Entonces, buscar el Espíritu Santo. Una vez más, debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, preparados, dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que hagamos. Y acá me sorprende lo que dice en este libro de Demos. Acá dice que debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, preparados, dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno. Dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Una vez más dice. ¿Por qué dice una vez más? Porque se dejó de hacer lo que se hizo en el principio. El temor de Dios se fue. ¿Sabes qué? Lo vimos fácil. En el nombre de Jesús, fuera demonios. Y los demonios dicen, ¿qué me vas a echar fuera si vos andas en lo mismo? Es difícil que el poder de Dios se mueva si no hay santidad. Dios está demandando santidad en nosotros. Este ministerio es santo, somos laicos, no tenemos títulos religiosos, pero el poder de Dios se mueve en nosotros y tenemos que representar lo que Dios nos ha delegado. Tenemos un gran compromiso. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios, dinero no significan nada sin el poder de Dios. ¡Qué verdad! Por más organizado, por más que quieramos multiplicar, ¿está Dios haciendo algo en la vida de la gente? ¿Estamos transmitiendo lo que tenemos a los demás? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, yo creo que Dios nos trae a esta cumbre para hablar diferente. Para no solo decir lo que agrada, sino decir lo que Dios quiere que diga. ¿Y sabe qué? Yo he estado buscando a Dios todo este tiempo. Y sé, y no tengo temor de hablar porque sé quién pone lo que estoy hablando en mi boca. Y algo va a hacer Dios a través de ello. Una vez más obediencia. Mire, esto es fundamental. Hechos 1:4 dice, una vez más, mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Jesús le dijo a los discípulos, ¿sabe que los discípulos estuvieron en un sal
un SFL, estuvieron en un seminario avanzado de entrenamiento para líderes 3 años consecutivos con el maestro, con el que sabe, con el que veían milagros poderosos. Y así y todo le dijo Jesús, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y nosotros pretendemos que con 1 día y medio salimos ya hasta que llegue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que transforma y cambia vidas. No se muevan, le dijo. ¿Sabe? Ellos tuvieron 3 años con Dios. No dice que se iban los domingos y volvían los viernes al mes siguiente. No. Todo el tiempo estaban con ellos, dejaron todo y fueron con Jesús, mirando tantas cosas maravillosas, y así todos fallaron. Sin el Espíritu Santo vamos a fallar. El Espíritu Santo es el que nos trae convicción de pecado. El que cuando vamos a pecar, ¿sabe? Nos pone ahí a pensar. Algo nos redarguye. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, nos da lo mismo hacer lo que sea, porque no sentimos lo que Dios siente. Por eso necesitamos entrar en una etapa que el mover de Dios realmente se mueva a través de la santidad. Hombres santos, que cuando usted se pare, van a pasar cosas sin hablar. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros en este momento. Depender completamente del Espíritu Santo. Cuando yo tuve esas experiencias al principio con Dios, un día me pidieron que hablara del Espíritu Santo. Le digo, Señor, yo no quiero ir a hablar a la gente, no quiero ir a hablar a contar lo que escuché en un libro. Quiero que me digas algo, que tú me lo digas. Y me siento en un lugar, en mi casa. Pongo la mesa, un libro, un cuaderno, un lápiz, y me pongo a orar a Dios y a pensar y a meditar en Él. Cuando de repente me muestra mi vehículo que estaba recién lavado, lo había lavado muy bien y, ¿sabe? Lo había encerado incluso. Abrí las puertas, lo limpié por dentro, saqué las alfombras, las sacudí y lo cerré. Y el Señor me dijo, así como ese carro son mi pueblo. Ese carro brilla por fuera. Está muy lindo, se ve precioso. Pero por dentro no le pasaste la aspiradora, solo tapaste la basura. Y por eso yo no puedo conducir sus vidas. Por eso yo no puedo guiarlos, porque yo no habito donde está el pecado. Se lo comparto porque es una experiencia mía. Yo no vengo a hablar historia de los demás. ¿Y sabe qué? A mí me ha servido mucho todo lo que Dios me ha enseñado, porque Él sí me enseña cuando le pregunto. Y espero para que Él lo haga. En Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre que hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre la hace el Hijo. Mire, cuando uno va a orar por alguien, cuando uno ora por las personas y Dios le muestra que va a sanar a alguien, créame, usted diga solamente hay una persona que no tiene curva de los pies, tiene pie plano, que levanta la mano, no, ahí se va a sanar, no, pase al frente, quiero ver el milagro. Y Dios lo hace porque Dios se lo mostró, porque Dios no va a hacer nada que no sea anunciado. Y Jesús miraba lo que el Padre hacía y cuando Él salía ocurrían milagros. No los inventaba, no hablaba por hablar, tenía la certeza de que el milagro estaba hecho. Y vale la pena buscar a Dios. Vale la pena tener un encuentro con el Señor. Clamar. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos está enseñando qué tenemos que hacer para tener una relación, una intimidad con Él. Clama a mí, yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clamar en oración a Dios nos trae respuesta y conocimiento. Respuesta y conocimiento, lo dice Jeremías 33:3. Romanos 8:26 dice así mismo. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros, dice la palabra. ¿Y sabe qué? Cuando yo les contaba que mi esposa gemía y lloraba, estaba llorando para que este hombre, que no sabía ni conocía nada de Dios, que dicen que vengo de un pueblo de ateos, yo les puedo decir, no existen los ateos. ¿Sabe por qué no existen los ateos? Porque cuando yo me estaba muriendo, en un hospital le pedí a Dios que me sanara y yo decía que era ateo. Los ateos son
los que se esconden de Dios por el pecado. Debemos orar para orar. ¿Cómo así? ¿Se equivocó en lo escribió? No. Debemos orar antes para orar. Tenemos que saber qué vamos a pedir. A mí me llaman, y mi esposa lo sabe y muchos tal vez lo saben, me llama, ¿puede orar por mí? ¿De qué se trata? Me dice tal vez, llámeme en 5 minutos. Porque tal vez me dice, sí, mire que mi marido se está yendo con otra, o mi hombre se está yendo con otra. Y de repente yo, si no oro primero, le digo, en el nombre de Jesús, que lo traiga de vuelta. Y de repente el Espíritu Santo me dice, no, es que la otra es la mujer de él, esta es la amante. Entonces tenemos que saber cómo vamos a orar. Porque somos administradores de las cosas de Dios. Y no podemos con los dones que Dios nos ha dado hacer lo que queremos. Tenemos que ser obedientes y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, el Señor nos llamó y nos demanda de nosotros responsabilidad, obediencia, ser buenos administradores. Ser responsables y obedientes significa saber que todos estamos al servicio de Dios y que tenemos que menguar para que Cristo crezca, el Espíritu gobierne y no nuestros deseos. Mira, una vez yo iba a orar por una persona y el Señor me mostró en un ayuno que ese hombre tenía un problema de la columna y yo digo, esto es fácil para Dios. Dios lo sana enseguida. Y cuando voy a orar por él, me viene un dolor en el pecho. Y yo dije, ¿qué pasa, Señor? Y no me dijo nada, pero sabía que no tenía que orar. ¿Y sabe qué le dije yo a él? ¿Sabe que en otro momento Dios lo va a sanarnos hoy? Y seguí con los demás. El día martes el hombre llegó a la casa. Era de mi pueblo. Un hombre que lo estaban buscando, lo llevaron a un ayuno, pero no quería nada con Dios. El lugar era de él. Acamparon al lado del río a ese ayuno. ¿Y sabe qué pasó? El martes llegó y me dijo, mire, el domingo cuando usted me dijo que yo estaba enfermo, yo sí estoy enfermo de la columna. ¿Y sabe qué? No aguantaba el dolor en la noche y me tomé un montón de pastillas, me intoxiqué y le clamé a Dios que me salvara, que si me salvaba le iba a servir. ¿Y sabe qué pasó? El día martes sí lo sanó el Señor y ese hombre llegó a ser presidente de un capítulo y también estuvo en seminarios avanzados de entrenamiento para líderes. Después se fue a una iglesia. Yo no sé, pero si yo hubiera orado por él, ese hombre se iba sano. ¿Y sabe qué pasaba? Ese hombre no hubiera estado sirviendo y no se hubiera acercado a Dios. Por eso tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da para hacer, de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Dios responde ¿cuándo? Cuando oramos al Padre. A veces decimos, Jesús, Espíritu Santo, está bien, pero cuando nosotros vamos a orar, dice el Padre Nuestro, lo dijo en Lucas 11, le dijo los discípulos, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y le dijo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios, ¿cuál es? Es lo que hacemos y lo que hablamos. No podemos ir a buscar a Dios en pecado, santificarlo cuando hablamos con Él, en nuestras acciones. También tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando estamos en santidad, Dios nos va a escuchar. Si no, va a ser imposible. Citando las Escrituras. ¿Por qué citando las Escrituras? Porque escrito está. El Señor no va a hacer nada que no lo haya anunciado. La palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Si yo voy a orar por un enfermo, Señor, tengo que llevarle el caso. Este hombre está enfermo. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanos. Dice que si ya vemos 2 o 3 en tu nombre, todo lo que le pidamos al Padre será hecho. No es que yo quiero. Es que yo quiero que me bendigas porque te estoy sirviendo y no veo nada. Usted tiene que ir si necesita algo. Vaya y dígale a Dios. Señor, tú eres el dueño de la plata y del oro. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy heredero y coheredero con Cristo. Entonces usted le está citando, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios va a responder, no lo que usted quiera, sino conforme a la palabra. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Usted le puede decir, Señor, quiero ese carro para ir a servirte, y el Señor ya sabe que no es para servirle. Entonces no se lo va a dar. También conforme a su voluntad, no la voluntad nuestra, no es la voluntad de nosotros, es la voluntad de Dios para que se cumpla el propósito en nuestras vidas y en la vida de los demás. Él conoce la intención del corazón. Cuando oramos tenemos que pedir en el nombre de Jesús.
El Señor nos está diciendo cómo tenemos que orar al Padre y pedir en el nombre de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros decimos en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está perfecto que adoremos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero obediencia es que si el Señor te dice, ora al Padre en el nombre de Jesús, tenemos que orar de esa manera. Y muchas veces no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que aprender lo que dice Dios en su palabra, para poder orar correctamente y escuchar y poder recibir también de parte del Señor. Esa oración e intercesión nos lleva a la intercesión. La intercesión, lo primero es hablar con Dios y recibir de parte de Dios esperando. Pero la intercesión es alguien que va a presentarse como un abogado ante un juez o un rey, a presentar el caso de una persona que está siendo llevada a juicio por un problema que haya tenido. ¿Usted cree que un delincuente puede ir a un juzgado a defender a otro que está igual o peor que él? ¿Verdad que no se puede? Tenemos que estar en santidad para meternos en intercesión. Tenemos que tener una relación con Dios para meternos en intercesión. Porque ya es otra cosa, ya ir a confrontar, ya ir a meterse con el diablo, el que sabe su vida también, porque la opera muchas veces en las personas. Entonces no podemos engañarlo. La intercesión nos lleva a la intercesión profética. La intercesión profética es cuando empezamos a orar, tenemos una relación con Dios y Dios da visiones y le empieza a decir por dónde usted tiene que ir en la oración y usted va a ver resultados porque está viendo lo que va a pasar. ¿Sabe contra qué está peleando? En el nombre de Jesús, espíritu de brujería, y la brujería ni siquiera está ahí porque no tenemos revelación. Pero Dios, a través de la intercesión profética, nos va a enseñar todas las cosas. Y la intercesión profética nos va a llevar a la guerra espiritual. ¿Cómo podemos pelear contra algo que nosotros no lo podemos ver? Pero el Señor nos va a revelar todas las cosas grandes y ocultas y nos va a enseñar todo lo que nosotros le pidamos. Entonces son niveles diferentes. Que esos niveles diferentes va a ser de acuerdo al llamado, sí, pero la oración es para todo, es un mandato de Dios. Si nosotros no oramos, estamos en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17, por las dudas, si no cree. A conquistar y declarar, establecer, desarmar las obras del enemigo. Jesús llegó a eso, a desarmar las obras del enemigo. Y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Él dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Mire, yo le creo todo a Dios. Si Dios resucitó muerto, una vez oré por un muerto y mi esposa sabe, abrí el cajón, no se paró, pero yo oré. Y a Dios le agradó. Aunque se rieran de mí, no importa. ¿Cierto o no cierto, amor? Entonces, yo le creo a Dios. Él me dijo que vos podías, si le creo, puedo hacer todo lo que Él hizo. Conquistar un territorio que Dios nos ha entregado. Mire, Dios nos ha entregado naciones, nos ha entregado departamentos y en unidad, como se ha hablado. Tenemos que organizarnos para poderlos conquistar. Es imposible sin la oración, sin la intimidad con Dios y sin la unidad. Identificar al enemigo. Tenemos que identificar qué es lo que se está moviendo. Yo soy entrenador de fútbol de primer nivel y segundo nivel. Yo cuando iba a confrontar, iba a jugar un partido contra otro equipo, yo si no lo podía ver en la televisión, porque era departamental, yo mandaba a alguien técnico, no cualquiera, porque cualquiera le puede decir lo que quiera. Y yo le decía, mira por dónde pasa el juego. Viene y me dice, mira, el número 5 se llama fulano tal, pum. El número 8 también la mueve bien, por ahí pasa el juego. Entonces, ¿qué hacíamos? Le anulábamos a esos dos jugadores y le ganábamos los partidos muchas veces. Y los que brillaban ya no brillaban porque estábamos sabiendo por dónde tenía que pasar la pelota y no pasaba. En el mundo de Dios también tenemos que saber que el enemigo se mueve y también saber cómo se mueve, identificarlo e ir a conquistar esos territorios, esas naciones que todavía faltan, esos 99 países que aún faltan. Identificarlo, agarre un mapa, empiece a investigar y empecemos a orar por ello. Rápidamente va a ser fácil para Dios esas 99 naciones, se lo aseguro. Si nos ponemos de acuerdo, si oramos en acuerdo. Mire, yo digo esto de acuerdo, ¿sabe por qué, José Ramón? Un día estaba en un capítulo y me dice, voy a orar por usted. Me rodearon y uno decía, lo bendigo. Y el otro de atrás decía, yo ato. Y yo decía, al final no sé quién está orando por mí. Uno ataba y el otro me bendecía. Unidad, orar por las mismas cosas, en un mismo sentir.
Tenemos que estar en acuerdo para que esto funcione, si no, no va a funcionar. Jeremías 1:10 dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y sobre reinos para arrancar, derribar, para destruir, demoler y para construir y plantar. ¿Sabe qué? Me viene un caso que lo leí en un libro y es en Marcos 5. Dice que Jesús iba en una barca con los discípulos. Creo que ayer Carlito habló de eso. Y sabe, se levantó una gran tempestad. Pero cuando se levantan tempestades es porque viene un milagro grande. Cada vez que se levanta una tempestad en tu vida, en tu capítulo, en tu nación, es porque viene algo grande. ¿Y sabe qué pasó? Ya sabemos la historia, Carlito la contó. Llegaron a la orilla después de remar, después de esa tormenta. Y Jesús bajó primero y puso el pie en tierra y vino un demonio, un hombre que le decía, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos vienes a atormentar? Le decían. Entonces él le preguntó cómo se llamaba, todos sabemos que le dijo legiones porque eran muchos, y él le suplicó de rodillas, le decía, no nos saques de este territorio. No le dijo, no me saques de este hombre que lo estamos usando hace mucho tiempo. No me saques de este territorio. Los demonios son territoriales y hay que hacerlos salir de ese lugar. ¿Y sabe qué pasó? Jesús, ellos le dijeron que lo mandara a los cerdos y le dijo, háganlo de esa manera. Se fueron a los cerdos, cayeron al abismo y todo el mundo sabe lo que pasó. Ese hombre fue libre, a ese hombre lo vistieron, andaba desnudo en los sepulcros. Yo creo que todo el mundo lo conocía por todos lados porque era una persona famosa como yo en Uruguay. Era famoso por borracho, por drogadicto. Claro, así era yo. Y ese hombre después le decía, Jesús, me quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos, a tu parentela y dale testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Y sabe qué? Muchas veces limpiar la tierra, que es liberación, nos agrada. Pero no le agrada ¿a quién? ¿A quién no le agrada? Cuando Jesús nos manda a liberar a los cautivos y nosotros decimos, no, eso no, en la fraternidad no. Y hay un montón de gente atada. Ese hombre desatado para Cristo llegó a un lugar, Decápolis, si no me equivoco. 10 ciudades conquistó solamente por pararse y decir, ¿qué te pasó? ¿No eras el que andaba desnudo en los sepulcros? No, Jesús me salvó. ¿Y sabes qué pasó? Cuando este hombre fue libre, vino la gente y le decía, Jesús, no te queremos acá. La liberación trae rechazo. El poder de Dios trae rechazo. Muchas veces queremos esconder la gloria de Dios. Y afamamos a un brujo, a un hechicero, pero no la gloria de Dios. La escondemos. Por eso la gente se va a otro lado, porque nosotros deberíamos llevar testimonio de cada milagro que Dios hace en nuestra vida y compartirlo con otro y decirle, Dios te puede sanar, Jesús te puede sanar. ¿Y sabe qué pasó? Cuando vino Jesús nuevamente, la gente le decía, Jesús, vení. Jesús, vení, porque aquel hombre, un solo hombre, conquistó 10 naciones. Un solo hombre. Entonces tenemos que invertir tiempo en que la gente realmente conozca a Dios. Que lo conozca, que conozca al Espíritu Santo. Y vamos a ver los resultados que Dios tiene para nosotros en la fraternidad. Volver a las raíces es eso. Volver a la santidad, tener temor de Dios. Que no podemos jugar con Él porque a Él no lo podemos dejar. Va con nosotros y se contrista. Y no nos va a dar nada cuando somos malos administradores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo el poder, todo el poder. Dice Mateo 18:18, les aseguro que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sabe qué es eso, mis amigos fraternos y fraternas de las distintas naciones? Es la máxima autoridad que Dios le delega a alguien en la tierra. Usted no está por casualidad. Usted venció una carrera de millones y millones y ganó usted. Nació y nació con propósito. Y sabe también qué nos dice Dios por las dudas que usted lo dude. En 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Y después sigue, somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa? ¿Quién es usted acá en la tierra? Usted es embajador del reino de los cielos, con la autoridad del reino de los cielos para llevar la obra de Dios adelante. Tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. Ya para cerrar, Dios inquietó mi corazón de que contara algo, una experiencia. Voy a contar una parte de la que se puede. Buscando la presencia de Dios para este tiempo, el Señor me mostró algo. El Señor me mostró el mundo. Y yo miraba que en el mundo había mucha telaraña, había enredo. Yo miraba que las galaxias se chocaban. Y yo quiero que lo atiendan bien porque yo casi nunca digo, dice Dios. Pues yo les aseguro que eso no vino de mí. ¿Y sabe qué?
Yo miraba que había confrontaciones. Yo miraba que había telaraña y escuché algo a mi corazón que dijo, cannabizados, mi pueblo está canabizado. Creo que Maggie habló algo parecido y dijo que estamos como dormidos, estamos bien, estamos bárbaros, estamos como drogados y tenemos que despertar. Y me mostró el Señor, de las cosas que puedo contar, que ya no van a ser luces en los países, en los departamentos, que es lo que tratamos de estar haciendo a través de nuestros directores regionales, y se le han mandado cartas, un plan de trabajo a nivel de Latinoamérica, que lo llevamos adelante con Omar Portillo, nuestro líder global. Ya no van a ser luces, ya tiene que ser fuego. Y ese fuego quemaba las telarañas que hay alrededor del mundo, enredándonos. Y venía algo diferente. Yo vi al Señor Jesucristo venir en el aire y vi cómo se le ponía una corona en el camino, y vi una gran espada y empezó a moverla. Y sabe que de repente el cielo se empezó a estrellar y vi algo diferente. Dios viene con todo su poder. Estamos en los últimos tiempos. No perdamos la oportunidad que Dios nos ha dado de llevar adelante la obra del Señor, sin miedo, sin temor, pero sí con santidad, para que Él haga la buena obra que tiene para nosotros. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos.